Cuando me negué a prestarle a mi hermana $10,000, ella gritó, «Me debes esto, te cubrí aquella vez en la universidad». Yo dije, «Bien, hablemos de lo que realmente cubriste». Mis padres palidecieron. Mi hermana intentó retractarse, pero ya, era tarde. Todos escucharon lo que ella hizo esa noche. Nunca pensé que una simple cena pudiera explotar así, casual, cálida, familiar, y de repente se convirtió en un choque automovilístico en cámara lenta del que no puedes apartar la mirada. Era domingo, como siempre. A mis padres les gustan las rutinas. Mamá había preparado su famoso asado, y papá ya estaba sirviendo su segundo vaso de bourbon antes de que me quitara el abrigo. El aroma de zanahorias asadas y caldo de res invadía la casa, algo que normalmente me calmaba, pero ese día solo me provocaba náuseas. Mi esposa Sophie me dio esa mirada, la que decía, «Solo aguanta y podremos irnos después del postre». Lo habíamos hecho cientos de veces. Sentarnos, sonreír, tolerar a Jaime, pero hoy no era como los otros días. Jaime llegó tarde como de costumbre, cabello perfectamente arreglado como si acabara de salir del salón, chaqueta de diseñador, a pesar de estar a casi 32 grados afuera. Entró con esa misma sonrisa arrogante como si todos fuéramos simplemente extras en la película de su vida. Saludó a mamá con un beso ruidoso, dio una palmada en el hombro a papá como si fueran compañeros de bar en lugar de padre e hija, y le dio a Sophie una mirada crítica que me revolvió el estómago. No dije nada, nunca lo hago de inmediato, dejo que Jaime se agote primero. La cena comenzó bien, conversación superficial como hacen las familias cuando están demasiado asustadas para ser honestas. Mamá preguntó sobre el trabajo de Sophie. Papá se quejó del precio de la gasolina. Y Jaime habló de Jaime. Alguna historia a medias sobre un negocio en Austin o Denver, no recuerdo. Algo sobre bienes raíces y NFTs. Algunas palabras de moda que no significaban nada, pero sonaban impresionantes para personas que dejaron de aprender cosas nuevas en 2007. Sophie levantó las cejas hacia mí a través de la mesa, rogándome silenciosamente que no me riera. Entonces, sucedió. Jaime se reclinó en su silla, se limpió la boca con una servilleta y lo soltó como si no fuera nada. «Oye, Mark», dijo, casual como si estuviera pidiendo prestado el control remoto. «Escucha, necesito hablar contigo sobre algo. Es algo serio». De inmediato supe hacia dónde iba. Había escuchado ese tono antes. Esa mezcla de falsa humildad y expectativa no merecida. «Necesito 10,000», dijo ella. Así nada más, 10,000, como si fuera calderilla. No miró a nadie cuando lo dijo, solo a mí, como si ya estuviera decidido. Sophie se quedó congelada a mitad de un bocado. Mamá miró hacia su puré de papas como si fuera una bola de cristal que pudiera ofrecerle una escapatoria. La mandíbula de papá se crispó una vez, pero se mantuvo callado. Esa era su costumbre, actuar como si el silencio te hiciera sabio. No es así. Dejé mi tenedor, no porque estuviera sorprendido, sino porque quería que ella viera que había terminado de comer sus tonterías. «No», dije, una palabra, sin vacilación. Jaime parpadeó, como si ni siquiera hubiera considerado que yo diría que no. «¿Qué?», se rió como si tal vez estuviera bromeando. «Vamos, solo son 10,000, te los devolveré». «No es solo nada», dije, «y no te los voy a dar». El silencio era ensordecedor. Se extendió por la mesa como alambre de púas. Sophie extendió una mano y la puso en mi pierna bajo la mesa como si supiera lo que estaba por venir. Jaime se inclinó hacia adelante. Su sonrisa había desaparecido. Su voz se elevó. «Me lo debes, hombre, me lo debes». Golpeó la mesa con la mano lo suficientemente fuerte como para que mamá se estremeciera. «¿Crees que olvidé lo que hice por ti en la universidad? Te cubrí, salvé tu trasero. Estarías en prisión si no fuera por mí». Y fue entonces cuando el aire cambió. Cuando todo en esa habitación se dobló bajo el peso de lo que acababa de decir. Sophie se volvió para mirarme, su mano ahora apretando mi muslo con más fuerza. Mis padres se quedaron congelados como si alguien hubiera presionado pausa. Casi se podían oír los engranajes girando en sus cabezas. Jaime continuó. «¿Recuerdas esa noche? ¿Esa fiesta? Te cubrí. Salvé tu trasero. Estarías en prisión si no fuera por mí». Y fue entonces cuando la miré directamente a los ojos y dije, tranquilo como una campana de iglesia en invierno. «Bien, hablemos de lo que realmente cubriste». «¿Alguna vez has visto el alma de alguien intentando volver a esconderse dentro de su cuerpo?» Esa fue Jaime en ese momento. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Miró a mamá, a papá, a Sophie, pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido. Todos la habían escuchado. Todos vieron cómo se agrietaba la máscara. Mamá palideció. Papá apretó su puño tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. La mano de Sophie soltó la mía lentamente. Y yo no me moví ni un centímetro, porque la verdad es que había estado esperando ese momento durante 20 malditos años. Cada cumpleaños, cada festividad, cada vez que Jaime se llamaba a sí misma la heroína de la familia, mordía mi lengua con tanta fuerza que saboreaba sangre. Llevaba esa noche como un fantasma en mi bolsillo, sabiendo que algún día saldría a respirar. Así que sí, Jaime quería abrir esa puerta. Perfecto. Ella misma la derribó. Ahora todos estamos cruzándola y estoy cansado de fingir que no recuerdo lo que realmente sucedió esa noche. Todos acaban de escuchar lo que dijiste, Jaime, dije, mi voz firme como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Así que ahora he terminado de protegerte. En aquel entonces yo tenía tal vez 19, tal vez 21 años. Demonios, el tiempo se difumina. Recuerdo que era el último año. Sí, tenía 22. Las cuentas probablemente no cuadran, pero nunca he confiado en mi memoria cuando se trata de esa noche.
Esa noche no se sentía como un recuerdo, se sentía como una mala fotografía, sobreexpuesta en todos los lugares equivocados, omitiendo todo lo que realmente necesitaba ver. Todo lo que sabía con certeza era que desperté a la mañana siguiente con un fuerte dolor de cabeza, sangre en los nudillos, y un oficial de seguridad del campus golpeando en la puerta de mi dormitorio, como si estuviera entregando la muerte. La fiesta se suponía que era para desahogarse, un clásico desastre de fin de semestre con cerveza barata, música estridente y arrepentimientos aún más estridentes. Fui a Delta Tau porque alguien dijo que tenían un ponche tan fuerte que te hacía olvidar tu propio nombre, y tal vez eso era exactamente lo que quería esa noche, olvidar. Mis calificaciones estaban bien, mi vida era aburrida. Mi novia acababa de terminar conmigo por mensaje de texto y yo era demasiado cobarde para admitir que en realidad la extrañaba, así que fui, bebí, bailé, grité, perdí el conocimiento. No era la primera vez, y no sería la última, pero fue la única vez que desperté con personas mirándome como si hubiera hecho algo imperdonable. Jaime ni siquiera debería haber estado allí, todavía estaba en la preparatoria en ese entonces. Una chica rebelde con una identificación falsa y una beta imprudente más ancha que el Mississippi. Idolatraba la vida universitaria como si fuera una maldita película y solía escabullirse para visitarme, fingiendo que tenía otro lugar donde estar. La dejaba dormir en el suelo a veces. No pensé mucho en ello hasta esa noche, porque aparentemente también se coló en la fiesta. Apareció cuando yo iba por mi tercer vaso de plástico rojo, de lo que fuera que hubiera en ese barril, y desapareció entre la multitud como si fuera dueña del lugar. A la mañana siguiente, todo se sentía mal. No podía recordar lo que había hecho, pero la gente me miraba como si hubiera incendiado el edificio. Seguía escuchando susurros. Mark, ese tipo, ¿es en serio? Nadie me decía nada directamente, solo acusaciones vagas, miradas, y luego finalmente la policía del campus, que dijo que había habido una queja. Una chica. Su nombre no estaba en el expediente que me dieron, pero dijeron que había habido un incidente en el rellano superior poco después de la medianoche. Mi nombre había salido a relucir. Los testigos me situaban allí. Mi nivel de alcohol en sangre estaba por las nubes, y no recordaba ni una maldita cosa. Fue entonces cuando Jaime intervino. Me llevó aparte fuera de la oficina administrativa, ojos abiertos y voz baja, y dijo: no digas una palabra, no confieses, yo me encargaré. Recuerdo esa parte claramente. Yo me encargaré, dijo como si fuera un gesto heroico, como si estuviera interviniendo para salvarme de mi propio desastre. Me dijo que hablaría con alguien, tal vez la chica, tal vez alguien más. Todo era vago, y para el día siguiente, todo el asunto desapareció. La queja fue retirada. No se presentaron cargos. La escuela me animó firmemente a tomarme un semestre libre. Mis padres estaban furiosos pero aliviados. Nadie hizo demasiadas preguntas. Y Jaime, ella llevaba eso como una medalla. Cada vez que la cuestionaba al respecto más tarde, solo se reía y decía: me debes una, hermano. A lo grande, supuse que tal vez lo había suavizado de alguna manera. Tal vez había convencido a la chica de que no era grave. Tal vez realmente había hecho algo y simplemente no quería saberlo. Esa era la parte enferma. No quería saber. Dejé que la vergüenza se asentara. La dejé instalarse y construí mi vida evitándola. Me dije a mí mismo que tenía suerte. Me dije a mí mismo que ella me había salvado. Me dije a mí mismo muchas cosas. Pero después de lo que dijo en la cena, después de verla usar ese secreto como un arma cargada apuntando a mi cabeza, comencé a pensar en ello de manera diferente. Comencé a preguntarme de quién era realmente el desastre. Comencé a investigar. Revisé algunas carpetas antiguas que mi padre había guardado en el ático. Lo guardaba todo. Cartas, notas, incluso algunas cosas viejas de la universidad. En un sobre amarillo había una carta de la escuela fechada en abril de 2003. No estaba dirigida a mí, estaba dirigida a mi padre. En ella, el decano hacía referencia a un malentendido que involucraba a ambos hijos. A ambos hijos. Leí esa parte de nuevo. Eso no tenía sentido. Yo era el único inscrito. Jaime ni siquiera estaba oficialmente en el radar. Entonces, ¿por qué diablos mencionarían a ambos? Comencé a enviar correos electrónicos, a llamar. Me puse en contacto con un antiguo compañero de clase que había estado en la fiesta. Tampoco recordaba mucho, pero recordaba haber visto a Jaime discutiendo con alguien al pie de las escaleras. Creo que estaba tratando de llamar la atención de alguna chica, dijo, pero ella estaba asustada. Parecía que estaba tratando de escapar. Mis manos temblaban cuando escribí el nombre en mi portátil. No sabía exactamente qué estaba buscando. Una pista, una publicación, cualquier cosa. Y ahí estaba, el blog. Un pequeño blog polvoriento con 3 publicaciones y una imagen que me dejó sin aliento. Era ella. No sabía su nombre en aquel entonces. Ahora lo sé. Emily Cartwright. Y ella recuerda todo. Me tomó 3 días recibir una respuesta del correo electrónico que le envié. Emily Cartwright, la chica de esa noche, aquella cuyo rostro no había visto claramente en 2 décadas, pero acechaba los rincones de mi memoria como un fantasma que me negaba a nombrar. Cuando llegó su mensaje, lo abrí como si pudiera explotar en mis manos. Esperaba media ira, confusión, o nada en absoluto, pero en cambio, ella escribió solo una línea. Si realmente quieres hablar, estoy lista. Nos encontramos en una cafetería en las afueras de la ciudad, del tipo con pintura descascarada en las paredes y malas versiones acústicas sonando lo suficientemente alto como para asegurarse de que nada se sintiera privado. Entró vistiendo un largo abrigo gris y una bufanda, aunque el clima
prueba no lo requería. Me vio de inmediato, y supe que ella también me había reconocido, a pesar de los años. Había una tensión en su sonrisa, una especie de contención que decía, estoy aquí, pero no confundas esto con perdón. Le agradecí por venir, aunque las palabras sonaron huecas incluso mientras las decía. Nos sentamos uno frente al otro, dos extraños unidos por una noche terrible. No sabía cómo empezar. Ella me ayudó. ¿Realmente no recuerdas nada, verdad?, preguntó, revolviendo una taza de té que no tenía azúcar ni leche, solo calor. Negué con la cabeza lentamente, avergonzado de nuevo. Solo fragmentos, dije. Ruido, una escalera. Mi hermana diciendo que lo arreglaría. Ella asintió y por un momento miró hacia otro lado. Cuando habló de nuevo, fue más bajo. Ni siquiera se suponía que estuviera allí, dijo. Mi compañera de cuarto me arrastró afuera. Dijo que necesitábamos una noche de diversión antes de los exámenes finales. Se rió un poco, pero fue amargo, hueco. Ya estabas fuera de combate cuando llegué, borracho más allá del razonamiento, tambaleándote. Recuerdo pensar que alguien debería haberte cortado el alcohol horas antes. Me quedé en silencio. No tenía defensa, ni siquiera después de todos estos años. Subí para usar el baño, dijo, su voz ahora firme, como si hubiera practicado estas palabras en el espejo antes de venir. Ella me siguió. No tú, ella, Jaime. Me acorraló en el rellano. Olía a marihuana y whisky. Trató de actuar encantadora como si me conociera. Ni siquiera sabía su nombre. Dije que no. A ella no le gustó. Trató de imponerse. Manos en mi cintura, boca demasiado cerca. Mis puños se cerraron bajo la mesa, las uñas clavándose en mis palmas. La empujé. Se tambaleó. Golpeó la pared. Me maldijo. Me llamó zorra. Bajé corriendo las escaleras. Se lo conté a un amigo. Ella lo dijo a seguridad del campus. Y luego, al día siguiente, todo se volvió extraño. Dijeron que eras tú. Dijeron que varias personas te vieron arriba, que estabas borracho y belicoso, que te habías puesto agresivo. Me miró ahora, ojos oscuros, inquebrantables. No vi tu rostro claramente esa noche, pero recordé la voz y no era la tuya. Traté de decírselo, pero alguien, tu padre, creo, me llamó. Dijo que te enviaban a casa, que estabas recibiendo ayuda. Dijo que quien me lastimó se había ido y prometió que no volvería a suceder. Ofreció pagar por terapia, por silencio. Y yo estaba cansada, estaba asustada, así que lo dejé pasar. Sentí algo pesado y frío asentarse en mi pecho, un peso que no sabía que era mío. Te dijo que me había ido, repetí. Ella asintió. Me dijo que te ibas, y que la otra, la verdadera, estaba siendo tratada, así que no presenté cargos. Quería gritar, llorar, golpear una pared, volver 20 años atrás y arrastrar a Jaime por esas escaleras yo mismo. Pero en lugar de eso, solo me senté allí y susurré, te mintió. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró como alguien que finalmente había visto el cuadro completo, y no le gustaba ninguna parte de él. Después de separarnos, conduje en silencio, sin música, sin podcasts, solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento y mil pensamientos desgarrando mi cráneo. Jaime me había usado como un escudo humano, y nuestro padre la había ayudado a hacerlo. Me detuve en una gasolinera de camino a casa, no para llenar el tanque, sino porque necesitaba aire. Me quedé en el estacionamiento, manos sobre las rodillas, preguntándome cuántas veces le había agradecido a Jaime a lo largo de los años por salvarme. Cuando llegué a casa, saqué una vieja caja fuerte del ático. Dentro había documentos, fiscales, certificados de nacimiento, y un montón de sobres marcados con fechas. Uno destacaba, abril de 2003. Dentro, una copia de un cheque escrito por mi padre a Jaime por $8,000. En la línea de memo decía matrícula de primavera, solo que Jaime no estaba inscrita en nada, ni siquiera había solicitado ingreso a la universidad ese año. Ese dinero no era para matrícula, era por silencio. Lo miré fijamente hasta que el sol se puso, hasta que Sophie me encontró allí en el suelo y preguntó qué estaba pasando. No le respondí. No todavía. Solo miré fijamente ese cheque como si fuera la foto de una escena del crimen. Mentiste para salvarte a ti misma, Jaime. Tomé tu culpa durante 20 años. Ahora es tu turno. El pavo estaba seco, el vino era demasiado dulce, y toda la casa parecía estar conteniendo la respiración, esperando la tormenta que nadie podía ver venir. El día de Acción de Gracias en casa de mis padres siempre era un poco rígido, un poco forzado, mucho fingir. Este año, sin embargo, el aire tenía un peso, como si las paredes supieran lo que estaba a punto de suceder antes que las personas dentro de ellas. No había hablado con Jaime desde la explosión de la cena 3 semanas antes, y el silencio entre nosotros se había convertido en su propio tipo de ruido, pero ella aún apareció. Por supuesto que lo hizo, entrando con ese mismo aire de suficiencia, sonriendo como una mujer sin vergüenza que perder. Entregó a mi madre una botella de vino como si eso borrara todo. Le dio una palmada en la espalda, a mi padre como si todavía estuvieran en el mismo equipo, y luego se sentó frente a mí con una sonrisa burlona que decía que creía que todavía tenía ventaja. No la tenía. Había pasado las últimas 3 semanas buceando en recuerdos que había intentado olvidar durante años, hablando con personas con las que no había hablado desde la universidad, y revisando registros bancarios, informes disciplinarios, cualquier cosa que pudiera probar lo que ya sabía en mis huesos. Pero no vine aquí a mostrar documentos. Vine aquí a quebrarla frente a todos en el único lenguaje que ella entendía. Control. Conocía a Jaime. Sabía cómo tirar de sus hilos sin levantar la voz. Y esta noche iba a tocarla como un piano. La cena estuvo tensa desde el principio. Mi madre intentó actuar con normalidad, pasando platos como si no estuviera muriendo por dentro. Mi padre apenas habló. Solo trinchó el pavo como si fuera un problema que podía resolver con un cuchillo lo suficientemente afilado. Sophie se sentó a mi lado, callada pero alerta, su tenedor moviendo la comida más que comiéndola realmente. Jaime llenó el silencio con charla trivial y bromas que cayeron en saco roto, fingiendo que nada había sucedido, fingiendo que no había de
detonado la frágil paz de la familia con una frase y una sonrisa burlona. Pensaba que si actuaba como si todo estuviera bien, lo estaría. Ese siempre fue su truco. Reescribe la historia lo suficientemente alto y la gente olvida lo que realmente sucedió. Esperé hasta el postre. Es cuando bajan todas las defensas. Es cuando comienzan a pensar que tal vez pasaron otra festividad sin sangre en el mantel. Mi madre estaba trayendo el pastel de calabaza cuando aclaré mi garganta y dije: Jaime, ¿recuerdas esa noche en la universidad que me cubriste? La habitación se congeló. Los tenedores quedaron suspendidos. La mano de mi madre tembló lo suficiente para que el pastel se moviera en el plato. Jaime levantó la vista de su café con esos ojos amplios e inocentes que había perfeccionado desde la infancia. Hombre, ¿realmente vamos a sacar eso de nuevo? Dijo con una risa que no cuajó del todo. Agua pasada, ¿cierto? Sí, dije tranquilamente, como si solo estuviera recordando. Pero estaba pensando en ello, tratando de recordar los detalles. Es curioso cómo sucedió todo. Entrecerró los ojos un poco, sintiendo la trampa, pero sin verla todavía. Estabas completamente borracho, dijo, reclinándose como si me estuviera aleccionando sobre mi propia vida. No recuerdas nada, por eso intervine. Esa es la cuestión, dije, inclinándome hacia adelante ahora, voz aún uniforme. No recordaba nada hasta hace poco. Su mandíbula se tensó apenas lo suficiente para que lo notara. Seguí adelante, lento y constante. Hablé con Emily, Jaime. Su taza de café se congeló en el aire. Volvió a tintinear en el platillo. Encontré su blog. Me puse en contacto. Ella respondió. Resulta que recuerda todo. Las escaleras, la chaqueta, la voz que no era la mía. Mi padre levantó la vista entonces. Realmente miró hacia arriba. Mi madre estaba mirando su regazo como si tal vez, si no se movía, pudiera desaparecer. La voz de Jaime bajó de tono. No sabes de qué estás hablando. Oh, pero sí lo sé, dije. Sé que apareciste en esa fiesta sin invitación. Sé que la seguiste escaleras arriba. Sé que papá te pagó después. Lo llamó matrícula. ¿Quieres ver el cheque? El rostro de Jaime se puso rojo. Abrió la boca. La cerró. Luego la abrió de nuevo. Las palabras tropezando como monedas sueltas en un bolsillo. Estabas borracho, espetó. Nadie te habría creído por encima de mí. Y ahí estaba. La grieta, el desliz, la confesión. Mi madre jadeó, apenas audible. Mi padre se puso de pie, rostro pálido con algo que nunca había visto antes. No ira, sino algo cercano al disgusto. Sophie solo miraba a Jaime como si fuera una extraña que hubiera entrado en nuestra casa y orinado en la alfombra. Maldita, susurró papá, voz temblorosa. Protegimos al hijo equivocado. Jaime intentó dar marcha atrás. Por supuesto que sabías lo que podría haberle pasado a él, dijo, ojos abiertos. No la lastimé, no pasó nada, pero lo intentaste, dije, y me dejaste cargar con ello. Mi madre comenzó a llorar, sus manos temblando tanto que el pastel cayó al suelo. Nadie se movió para limpiarlo. Jaime miró alrededor como una mujer buscando una ruta de escape que no existía. Y yo me senté allí tranquilo como un sacerdote en un funeral, viendo cómo la estructura de mentiras que había construido se desmoronaba a su alrededor. Se levantó, tirando su silla hacia atrás. ¿Crees que eres mejor que yo? Gritó, pero su voz se quebró a mitad de camino. No, dije, también poniéndome de pie, nivelando mi mirada con la suya. Solo finalmente dejé de fingir que soy peor. Hubo un silencio después de eso, espeso, asfixiante, como el momento antes de que golpee una tormenta cuando la presión cambia y todo se siente desequilibrado. Jaime salió furiosa sin decir otra palabra. Mi padre la siguió, no para detenerla, sino para asegurarse de que se fuera. Mi madre solo lloró. Sophie no dijo nada hasta que estábamos conduciendo a casa, e incluso entonces solo hizo una pregunta. ¿Te sientes mejor ahora? No respondí de inmediato. Observé la carretera vacía, los faros cortando la oscuridad, como un cuchillo a través de la culpa. No lo sé, dije finalmente. Creo que solo me siento terminado, pero no lo estaba. No realmente, porque la venganza se siente bien durante unos 5 minutos. Luego solo se siente como ceniza en tu boca. Arruinaste tu propia vida, Jaime. Yo solo te di el fósforo. Los días después del Día de Acción de Gracias se sintieron como si el invierno hubiera llegado temprano. No en el clima, sino en la forma en que todo de repente se congeló entre personas que alguna vez compartieron calidez. Ningún mensaje de Jaime, ni llamadas, ni siquiera uno de esos intentos baratos de disculpa que solía lanzar como confeti cuando estaba acorralada. Era como si hubiera desaparecido así nada más, como si al decir la verdad en voz alta, la hubiera exorcizado completamente de la familia, y tal vez lo había hecho, pero la ausencia no se sentía como victoria, se sentía como vacío, como silencio con bordes lo suficientemente afilados para cortar la piel. Mi padre no me habló durante 5 días después de esa cena. Luego llegó una carta, realmente a la antigua, matasellos de 2 pueblos más allá, donde se había refugiado en la cabaña de alguien. No la firmó con amor o papá, solo garabateó su nombre al final como si fuera un formulario de renuncia. La carta era corta, apenas una página, y cada frase se leía como si hubiera sido masticada antes de ser escrita. Dijo que lo sabía. Dijo que había sabido desde esa mañana en 2003, cuando Jaime llegó a casa viéndose más alterada de lo que nunca la había visto, afirmando que yo me había metido en algo malo y rogándole a papá que lo manejara discretamente. Dijo que habló con un amigo en la junta escolar, alguien que le debía un favor. Dijo que tiró de los hilos correctos, cerró las bocas correctas y se dijo a sí mismo que era solo para mantener a la familia intacta. Luego admitió algo más, que una parte de él siempre supo que no era yo, que las cronologías no tenían sentido, que mi resaca no era del tipo que obtienes por culpa, sino por confusión.
Dijo que se convenció a sí mismo de que no importaba, que yo me recuperaría, seguiría adelante, haría algo decente con mi vida, lo cual hice. Y Jaime dijo que Jaime ya estaba rota y que tal vez no quería romperla más. Elegí al hijo que pensé que podía cargarlo, escribió. No pregunté si debías hacerlo. Miré esa línea durante mucho tiempo, más de lo que quiero admitir, porque enterrado debajo de ella había algo que no había querido enfrentar. Dejé la carta de mi padre sobre la mesa de la cocina y me quedé mirando por la ventana durante lo que parecieron horas. Afuera, el invierno comenzaba a asentarse, cubriéndolo todo con una capa fina y frágil de escarcha, como si la naturaleza misma estuviera intentando preservar el mundo en ese momento exacto. Sophie me encontró así, inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad creciente. Colocó su mano sobre mi hombro, un gesto simple, pero que llevaba el peso de 20 años compartidos. Tu madre llamó, dijo suavemente. Pregunta si podemos ir a verla este fin de semana. No respondí de inmediato. Había algo atrapado en mi garganta, una mezcla de rabia y dolor que no podía ni tragar ni escupir. No sé si estoy listo, dije finalmente. Sophie se sentó frente a mí, sus ojos encontrándose con los míos con esa honestidad inquebrantable que siempre me había atraído hacia ella. ¿Para qué exactamente no estás listo, Mark? ¿Para perdonarlos? ¿O para aceptar que también llevas parte de la culpa? Sus palabras me golpearon como un puño. ¿Mi culpa? ¿De qué diablos estás hablando? Yo fui la víctima aquí. Sophie mantuvo su mirada firme. Lo fuiste. Nadie está negando eso. Pero también has estado sosteniendo esta rabia durante 20 años, alimentándola en silencio, dejando que te consumiera por dentro mientras fingías que todo estaba bien. ¿Qué se suponía que debía hacer? Repliqué, mi voz elevándose. ¿Simplemente olvidarlo? ¿Actuar como si mi propia hermana no me hubiera utilizado? ¿Como si mi padre no hubiera elegido protegerla a ella sobre mí? No, dijo Sophie, su voz tranquila contrastando con la mía. Se suponía que debías enfrentarlo entonces, no dejar que se pudriera dentro de ti durante 2 décadas hasta que finalmente explotara. Me levanté bruscamente, incapaz de quedarme quieto con el peso de sus palabras. Ni siquiera sabía lo que había pasado realmente hasta hace unas semanas. ¿Cómo se supone que iba a enfrentarlo? Pero sabías que algo estaba mal, insistió. Lo sabías, Mark, y elegiste el silencio, igual que ellos. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Una parte de mí siempre había sabido que la historia de aquella noche no cuadraba, que había piezas faltantes, verdades enterradas. Pero era más fácil aceptar la versión de Jaime, ser el hermano que necesitaba ser salvado, que enfrentar lo que realmente había sucedido. Todos somos culpables aquí, continuó Sophie, su voz suavizándose. Tú por callar, tu padre por encubrir, Jaime por mentir, y quizás incluso tu madre por mirar hacia otro lado. Pero la culpa no es el final de la historia, Mark. Es apenas el comienzo. El sábado siguiente, condujimos hasta la casa de mis padres. El silencio en el auto era pesado, pero no incómodo. Sophie y yo habíamos agotado las palabras en los días anteriores, y ahora solo quedaba la acción. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Se veía más pequeña de alguna manera, como si la verdad hubiera comprimido algo dentro de ella. Sus ojos estaban hinchados, pero claros. Está en la cocina, dijo simplemente, y supe inmediatamente a quién se refería. Jaime estaba sentada a la mesa, una taza de café entre sus manos. Ya no llevaba su chaqueta de diseñador ni su sonrisa, arrogante. Vestía una sudadera desgastada y jeans, el cabello recogido descuidadamente, sin una gota de maquillaje. Parecía más joven, y al mismo tiempo, mucho más vieja. Levantó la mirada cuando entré, y por primera vez en toda nuestra vida adulta, no había ni un rastro de desafío en sus ojos. Hola, Mark, dijo, su voz apenas un susurro. Me senté frente a ella, consciente de que Sophie y mi madre se habían retirado discretamente, dejándonos solos. ¿Dónde está papá?, pregunté, más por decir algo que por verdadera curiosidad. En camino, respondió. Quería que habláramos primero, solos. Asentí, esperando. Durante años había imaginado este momento. Había fantaseado con todas las cosas hirientes que podría decirle, con cómo la haría sentir tan pequeña como me había hecho sentir a mí. Pero ahora que estaba aquí, todas esas palabras ensayadas parecían huecas. No sé cómo empezar, dijo finalmente. Por el principio estaría bien, respondí, sorprendido por la calma en mi voz. Jaime tomó aire profundamente, como si estuviera reuniendo valor para sumergirse en aguas heladas. Aquella noche, yo no estaba bien, Mark. No había estado bien. Durante mucho tiempo. Hizo una pausa, buscando las palabras. Había estado bebiendo, fumando mucho, intentando, no sé, sentir algo o tal vez no sentir nada en absoluto. Sus manos temblaban ligeramente alrededor de la taza. Vi a esa chica, Emily, y algo dentro de mí simplemente se quebró. Era tan segura, tan completa. Todo lo que yo no era. Su voz se quebró. No fue planeado. Nada lo fue. Solo sucedió. Y luego todo fue tan rápido y estaba tan asustada. ¿Así que me culpaste a mí?, pregunté. Y aunque intenté mantener mi voz neutral, algo del dolor se filtró. Sintió, lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Fue más fácil, tú estabas tan borracho que no recordabas nada, y todos siempre te habían preferido a ti de todos modos, el hijo perfecto, el que nunca causaba problemas. Solté una risa amarga. ¿Perfecto? Yo, Jaime, pasé la mitad de mi vida sintiéndome como un fracaso comparado contigo. Eras la brillante, la que siempre sabía qué decir, la que podía manipular a cualquiera para conseguir lo que quería. Me miró confundida, como si estuviéramos hablando de 2 personas completamente diferentes. ¿Realmente crees eso?, me preguntó. Mark, he pasado toda mi vida tratando de alcanzar
abrazarte. Tú eras el inteligente, el responsable, el que mamá y papá señalaban cuando querían mostrarme lo que debería ser. Nos quedamos mirándonos mutuamente, dos extraños que compartían sangre y poco más, cada uno viendo al otro a través de un prisma tan distorsionado que apenas podíamos reconocernos. ¿Por qué nunca hablamos de esto?, pregunté finalmente. Porque era más fácil odiarnos, respondió con sencillez. Porque enfrentar la verdad significaba admitir lo jodidos que estábamos ambos. El silencio que siguió no fue cómodo, pero tampoco fue hostil. Era el tipo de silencio que se produce cuando finalmente se dice una verdad largamente enterrada, cuando el aire se limpia de mentiras pero aún no se ha llenado con algo nuevo. No puedo cambiar lo que hice, dijo Jaime, eventualmente. No puedo deshacer el daño, pero necesitaba que supieras que lo siento. Realmente lo siento, Mark. No dije que la perdonaba. No estaba seguro de poder hacerlo todavía, pero asentí, reconociendo sus palabras, aceptándolas como un primer paso en un camino que sería largo y difícil. Me puse en contacto con Emily, dijo Jaime sorprendiéndome. Le pedí disculpas. No fueron suficientes, por supuesto. Nada lo sería, pero era lo mínimo que podía hacer después de tanto tiempo. ¿Qué dijo ella?, pregunté, genuinamente curioso. Dijo que ya me había perdonado hace años, respondió Jaime con una sonrisa triste, que no había cargado con ello como yo lo había hecho, como todos lo habíamos hecho. Mi padre llegó una hora después. Entró en la cocina con los hombros caídos, como un hombre que ha estado cargando un peso demasiado tiempo. Nos miró, a Jaime y a mí, sentados uno frente al otro, no exactamente en paz, pero tampoco en guerra. Parece que llegué tarde, dijo, un intento de broma que cayó plano. Solo a la primera parte, respondí. Se sentó entre nosotros, su presencia completando un triángulo de culpa y redención. No sé si alguna vez podrán perdonarme, comenzó, su voz ronca. No sé si debería pedir perdón siquiera. Lo que hice, lo que no hice, fallé como padre en tantas formas. ¿Por qué la cubriste?, pregunté, la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí desde que leí su carta. Mi padre miró a Jaime, algo pasando entre ellos que no pude descifrar. Porque sabía, dijo finalmente, sabía lo que le había estado pasando, los problemas en la escuela, la bebida, las drogas. Sabía que estaba perdiendo a mi hija y no tenía idea de cómo recuperarla. Se volvió hacia mí. Y tú, Mark, tú siempre fuiste tan fuerte, tan resiliente. Pensé, Dios, suena terrible decirlo en voz alta. Pensé que podrías soportarlo, que te recuperarías. Me usaste, dije, las palabras saliendo como piedras de mi boca. Lo hice, admitió sin excusas, y te fallé como nunca debía hacerlo. Nos fallaste a ambos, corrigió Jaime suavemente. A mí al no hacerme responsable de mis actos. A Mark al cargarle mi culpa. Mi padre la miró con sorpresa, como si no esperara esa claridad de ella. Sí, dijo simplemente. Les fallé a ambos. El sol ya se estaba poniendo cuando Sophie y yo nos preparamos para marcharnos. La conversación había sido larga, dolorosa, liberadora en partes iguales. No habíamos resuelto todo. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar en un solo día, pero habíamos comenzado. Mi madre nos acompañó hasta la puerta, su rostro mostrando el agotamiento emocional que todos sentíamos. ¿Volverán?, preguntó, y pude escuchar el miedo en su voz, el temor de que este intento de reconciliación fuera solo eso, un intento. Miré hacia atrás, hacia la cocina donde mi padre y Jaime seguían sentados, hablando en voz baja. Dos personas que había odiado y amado con igual intensidad durante toda mi vida. Sí, respondí. Volveremos. En el auto, Sophie mantuvo su mano sobre la mía mientras conducía. ¿Estás bien?, preguntó. Consideré la pregunta seriamente. No estaba bien, no completamente, pero tampoco estaba atrapado en la amargura, que había sido mi compañera constante durante tanto tiempo. Estoy en camino, respondí. Ella sonrió, entendiendo. La verdad no es el final, dijo, repitiendo sus palabras de días atrás. Es solo el comienzo. Asentí, viendo el camino que se extendía ante nosotros, oscuro pero con la promesa de luz en la distancia. Sí, dije, el comienzo. El peso que había cargado durante 20 años no había desaparecido por completo, pero ahora era compartido, dividido entre aquellos que habían ayudado a crearlo. Y en esa división, encontré que era un poco más ligero, un poco más fácil de llevar. La reconciliación, descubrí, no era un momento sino un proceso, un camino largo y difícil, pero uno que finalmente había decidido recorrer.